Encontré a mi hija, que era adolescente, tenía 15 años, 15 añitos, en el baño, así, sin ganas de vivir. Nunca puedes esperar cuando eres una madre dedicada a tus hijos, nunca podrías esperar que fuera a ocurrir en tu familia. Me sentía fracasada. El hecho de, te has dedicado toda la vida como madre y era mi trabajo principal y no lo hice bien. Algo que yo he notado, y no sé si estás de acuerdo, Tomás, a nosotras que vivimos aquí en Estados Unidos, viniendo de México, yo no recuerdo jamás durante mi niñez y adolescencia haber escuchado que alguno de mis compañeros estuviera deprimido, mucho menos yo, o sea, y tampoco jamás escuché la palabra suicidio, y mucho menos en un niño o adolescente. ¿Cómo te puedo ayudar? Dime cómo te puedo ayudar. Dijo que ustedes estarán mejor sin mí. Y cuando una madre escucha eso, yo solamente la abracé, no le dije nada, yo la abracé, le tomé la mano y le dije, yo solamente quiero que tú estés bien. El día de hoy estoy súper contenta porque me acompaña Claudia Rivera. ¿Cómo estás, Clau? Bienvenida. Muy bien, muy contenta, Ana, de estar contigo una ocasión más. Gracias. Y también nos acompaña una invitada especial el día de hoy, Tomasa Cortina Monreal. Ella es voluntaria en la comunidad, trabajando en pro de la salud mental, especialmente enfocada en las mamás latinas. Y ahorita vamos a platicar un poquito más del trabajo que está haciendo y por qué. Pero bienvenida, Tomasa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un honor que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Platícanos un poquito, ¿cuál es tu misión en esta vida ahora, Tomasa? Bueno, lo que es mi pasión, yo digo, o mi propósito en este mundo, es ayudar a los padres cómo detectar cuando sus hijos están en alguna situación como de depresión o una situación de la que ellos se sienten incómoda, pero no saben cómo expresarla. Esa es mi pasión o mi propósito en este mundo. Y es interesante y es importante también mencionar que este propósito apareció a causa de tu propia experiencia como mami, ¿verdad? ¿Quieres llevarnos un poquito atrás, hace unos años? ¿Qué era lo que tú estabas viviendo, Tomasa? Bueno, sí, yo tenía, bueno, puedo decir una familia, no sé, digo, para mí perfecta. Yo me consideraba así una mamá, una super mamá, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo bien en mi casa, hasta que un día encontré a mi hija, que era adolescente, tenía 15 años, 15 añitos, en el baño, así, sin ganas de vivir. Entonces, a partir de ahí, ha sido un aprendizaje muy difícil llegar ahí, porque nunca puedes esperar cuando eres una madre dedicada a tus hijos, nunca podrías esperar que fuera a ocurrir en tu familia. Así que después de tanto aprendizaje, fue lo que me ha llevado, lo que antes estaba en una situación que yo también caí en la depresión, porque me sentía fracasada. El hecho de mis pensamientos eran, te has dedicado toda la vida como madre y era mi trabajo principal y no lo hice bien. Entonces eso me llevó también a estar hundida en la depresión. Pasaron, yo creo que pasó mucho tiempo, ¿sabe? Quizá 2 años, no lo sé, donde el tiempo para mí como que pasó, como que no supe qué ocurrió en ese tiempo. En mi casa, mi hija es bien, bien talentosa, siempre tocaba el piano, y mi esposo también, los dos son músicos así bien talentosos, pero un día me di cuenta que en mi casa ya no se escuchaba la música. Estaba, yo ni siquiera me miraba al espejo.
porque tenía miedo de mis pensamientos, tenía miedo de verdad de estar fracasada, de haber fracasado. Hasta que un día, no sé qué pasó, ¿verdad? Realmente no sé qué pasó, pero pienso que Dios, sí, que Dios me ayudó o el universo, no, lo que las personas gusten pensar, ¿verdad? Pero un día dije, no puedo ver a mi hija. Si yo quiero que mi hija esté bien, yo tengo que estar bien. Entonces ahí cambié mi enfoque en educarme, en aprender. Leí todo lo que pude, me eduqué, busqué ayuda. Y un día mi hija yo cambié y empezó a cambiar. Mi hija, todo empezó a cambiar, pero fue primero que yo empecé. Yo inicié. Ah, fue muy doloroso, fue muy doloroso. Nuestras terapias juntas, junto con ella, aprendí de límites. Aprendí ¿sabe? Lo más importante que yo aprendí fue que yo tenía mis propias creencias, yo traía mis propias prejuicios y entonces hasta que aprendí en consejería, pude ver diferente, logré ver a mi hija con compasión, logré ver que ella tenía sufría, tenía una tormenta, pero como yo no había aprendido eso antes, yo no pude ver las señales que había. Tomasa, y yo soy mamá de un adolescente. Yo sé que tu nena todavía está más chiquita, Clau, pero creo que como madres, o sea, es algo que nos aterra, como no tienes idea. Sí. Y te lo comenté ese día, Tomasa. Mi hijo acaba de entrar a la high school, a la preparatoria aquí. Y creo que lo que más me aterraba, más allá del alcohol, las drogas, que son cosas a las que se van a enfrentar ellos, ¿verdad? Creo que desde muy pequeñito yo sabía que tenía que hablar de esas cosas con él, especialmente con los antecedentes de su papá biológico. Eran temas que nunca se escondieron en mi casa y siempre estuvieron en la mesa de estas son las consecuencias que pueden ocurrir, pero nunca me preparé para hablar de lo que sentimos en nuestra mente y en nuestro corazón, los pensamientos. Nunca pensé que fuera un tema que tuviéramos que poner en la mesa y que dialogar. Y me encanta lo que dices también de que nosotras como madres traemos mucho baggage, traemos muchas traumas de nuestra propia niñez, de nuestra propia vida, y queremos traducirlo en lo que con todo nuestro amor parece una vida perfecta para nuestros hijos, pero a veces en vez de ayudarlos, los estamos obstruyendo y no les estamos permitiendo ser quien son. Y nadie estamos exentos de esto. Algo que tú también me comentaste, Tomasa, es que tú tenías una vida a lo que se le puede llamar una familia normal y convencional. Sabemos que hay familias con divorcios, hay familias donde existe la violencia, drogas, alcohol, infidelidad, muchos otros factores, pobreza extrema, que pueden ser justificantes, entre comillas, para el comportamiento o el sentimiento de un adolescente. Pero en tu caso, tu familia era una familia convencional. Háblanos un poquito de cómo era tu rutina, cómo era tu familia. Tu dinámica familiar, ¿no? Sí. El día a día. El día a día antes de este hecho. Para entender un poco también, Tomasa, cómo es el día a día de muchas familias, ¿no? Y como tú, quizá lo estamos viviendo normal, quizá decimos somos una familia funcional, Sí. va bien, pero no estamos viendo algunas red flags por ahí, ¿no? O foquitos que podrían alertarnos y decir, prestar atención en esto. Bueno, mi familia era así, yo consideraba a mi familia perfecta. Eso era, mire, desde que mi hijo, yo recuerdo como yo no fui a la universidad, entonces, claro, desde que yo estaba embarazada, dije, no sé qué lo que era, pero dije, niño, pero va a ir a la Va a universidad. la universidad. Eso Sí. era así. Entonces, desde que él nació, empezamos así, muy bien, mi esposo y yo, vamos a ahorrar para que él vaya a la universidad. Y así, nació también la niña cuando él tenía 5 años y fue ya a la escuela. Y en primer grado, los maestros dijeron, no, su hijo es muy inteligente,
necesita que ir a un colegio privado, ¿ok? Dijo, ahí necesita que ser retado. Y mi esposo y Wow. yo, como eso es tan caro, ¿verdad? Y mi esposo y yo, pues hablamos como familia y él dijo, pues yo trabajo para pagar la colegiatura y llegamos a un acuerdo. Él era el encargado de proveer para todo eso y yo encargada de su educación de los dos, ¿verdad? Así funcionaba nuestra familia en acuerdo. Y así era mi vida. Un día, ellos siempre encargada de todo. Mis hijos hacían de todo y yo era la chofer de ellos, ¿verdad? Ujú. Y bueno, así era mi vida. Mi esposo y yo sí, éramos como una pareja y unos padres. Cuando me preguntan a mí, yo me consideraba y mi esposo unos padres dedicados. Ujú. Así que, ¿por qué podría ocurrirle algo a mí? No, no había para mí nunca. Yo había escuchado la palabra depresión, pero no me había puesto en sí a ver qué significaba y de qué se trataba, no. Y como yo consideraba que teníamos una familia perfecta, ¿verdad? Entonces yo no podía ver que había señales. Yo no podía ver que mi hija, por ejemplo, una señalera, siempre usaba uniforme para su escuela, pero cuando no iba a la escuela, usualmente estaba de negro, se vestía de negro, Ok. pero negro era es mi color favorito. Entonces, yo no tenía idea, bueno, y otra cosa que ella hacía también era, era muy calladita, Ujú. pero yo creí que eso era, no sé, su personalidad, porque mi esposo también es muy calladito, entonces eso creí que eran Ok. ellos, Claro. Claro. que era así. Y también me imagino, y por lo que te conozco, eres una persona súper amorosa. O sea, expresas amor. Y digo esto, no sé cómo te sientes tú, Claudia, pero yo pienso, ¿qué estoy haciendo bien como mamá? ¿Qué no estoy haciendo bien? Trato de ser amorosa, de proveer por mis hijos, de estar presente. Como tú dices, Tomasa, también yo soy la chofer de mis hijos para todos lados. No, pensamos que estamos proveyendo todo, ¿verdad? Física y emocionalmente a Sí. nuestros niños. ¿Y cómo sé que no me va a tocar a mí? O sea, me Claro. aterra, me aterra. No sé si de alguna manera, digo, rescatando lo que dicen las dos, creo que como mamás, como papás, sí procuramos mucho, porque ese es, digamos, lo tradicional o convencional, la salud física, mucho más. Es decir, ¿cuántas veces no Tomasa la llevaste quizá de pequeña al pediatra? Ujú. ¿No? Claro, Si le daba un resfriado, la llevabas al médico, le dabas su medicina, ¿no? Porque es lo convencional, digamos, procuramos y hacemos todo lo posible por mantenerlos vivos y sanos, ¿de acuerdo? Sí. sí, de acuerdo. Pero creo que, y yo estoy en ese papel que de pronto, porque a lo mejor venimos así. A mí quizá en mi infancia, pues yo nunca fui quizá con una psicóloga, ¿no? Era como, ¿por qué con una psicóloga? ¿Por qué con un profesional de la salud mental? ¿Por qué esa parte de la salud mental no se cuida desde chiquitos, no se acompaña, no se escucha? Ahora que me ha tocado vivir, no sé, Ana, qué tanto en Estados Unidos en los programas académicos de las escuelas haya, acá con mi hija y con mi hijo en la escuela, está la materia, el programa de educación afectiva, Ujú. ¿no? En donde ya les ayudan y les hablan de la emoción, que es sentir enojo, ponerles nombres, ¿no? Que es sentir angustia, que es sentir estrés. Entonces un poco se va dando más espacio a decir la salud, tanto física como mental, son igual de importantes para que una persona, pues obviamente crezca, sea productiva, tenga mejor calidad de vida, pero creo que eso a veces no está en el radar de las mamás, No. ¿no? Y es como, ¿cómo lo voy a llevar si no, mi hijo no está mal? Yo le doy amor aquí, yo le doy estabilidad en nuestros esquemas de pensamiento y digamos sociales que pensamos que debería ser el amor, la cantidad de amor que necesita, la cantidad de cuidado que necesita, pero a lo mejor a veces no está en sintonía con lo que el mundo está dando y está aportándole a esa personita. Entonces, fíjense qué importante Sí, escuchándote. Y sí. como papás, esa es la pregunta, ¿qué tanto cuidamos esa salud mental? Y está bien si decimos cero, nunca le he cuidado, está bien porque yo lo digo, ¿no? Cero y a lo mejor a partir de aquí dices, oye, sí, vamos a chequearlo con un profesional de la salud mental y está bien
te va a decir, uy, su niño es, como me ha tocado a mí ahora con Kai, que es pequeño, mi hijo tiene 5 años, lo estamos llevando en un acompañamiento en ese sentido, y te dicen, está bien, es muy hiperactivo, a lo mejor le sobra esto, le falta esto, pero te van Te diciendo van cómo guiando. está en ese sentido, y es Sí, súper valiosa la información que dan, y sí. te ayuda a aprender mucho a conocerlos desde otra óptica. Y No sé qué piensan. no tener miedo, ponerlo sobre la mesa, inclusive las emociones. O sea, es que nosotras volvemos a lo que decía Tomasa, nosotros venimos de cierta educación, traemos ciertos traumas que nunca se nos enseñó ni siquiera a identificar y estoy segura que ahorita nosotras tres aquí en esta conversación, aún hoy en día, todavía no podemos identificar y ponerle nombre a muchas de nuestras emociones y Así mucho es. menos sabemos cómo gestionarlas. Y si a eso le agregamos muchos otros factores, y creo que este fue el detonante en el caso de tu niña, Tomasa, y tú nos puedes platicar un poquito más, a eso le agregamos todo lo que nos rodea, ¿verdad? Sí. Y esto varía de sociedad a sociedad. Me imagino que tú te criaste en México también, Tomasa, y nosotros nunca experimentamos lo que fue bullying. Aquí en Mm. Estados Unidos es un problema tan grande y ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, pero Tomasa, ¿qué estaba pasando tu nena en ese momento? Una vez que tú te adentras, que te haces consciente de que hay un problema, de que tu nena necesita ayuda y empiezas a indagar más, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Qué estaba sucediendo? No en tu vida, en tu nena. Bueno, mire, ella iba a una escuela religiosa muy pequeña. Y como le dije, ella era es muy talentosa, Ujú. muy, una niña muy inteligente. En su escuela eran muy pocos los estudiantes por cada salón, apenas como 16 alumnos. Entonces ella siempre fue como diferente. Ella siempre, porque ella siempre era muy, yo creo que porque algunas veces hasta me sentía culpable, ahora ya no porque yo ya trabajé conmigo, ¿verdad? Ujú. Pero yo me sentía culpable, yo, yo creí que como mi esposo también era, pero digo por mí, porque yo era la mamá, la del trabajo, ¿verdad? Y yo siento o sentía que yo no le enseñé suficiente autoestima Ujú. porque, porque mi esposo y yo siempre, como veníamos con otra vez, nosotros siempre decíamos, debes respetar a tus maestros, debes de respetarlos a todos, si algo ocurre, pues dímelo a mí, por favor, y, o sea, y aparte, o sea, nosotros somos también, nosotros somos casi los únicos hispanos ahí y nosotros representamos a toda la comunidad. Sí. Eso es así entonces, si ustedes se deben de portar bien, y yo creo que eso contribuyó, o creía en su momento, que eso contribuyó para que mi hija no me dijera tampoco lo que le estaba ocurriendo en la escuela. Claro, porque la carga, Entonces, ¿no, Tomasa? La carga, esa carga de responsabilidad, de decir cómo voy a defraudar o cómo voy a hacer quedar mal. Y entonces volvemos a lo mismo, Tomasa, ¿no estás de acuerdo a que se quedaba callada quizá no lo habla, no sé, no identifico qué siento vergüenza, siento miedo, siento pena, y al no expresarlo, pues es como una olla express, ¿no? Que va guardando, conteniendo Ujú. hasta que sí, tú lo identificas. mi hijo me dijo después, mamá, dijo, siempre porque fue también, pero él es diferente, ¿verdad? Entonces dijo, pero él me dijo un día, mamá, yo sentía que tenía ¿por qué tenía que llevar yo esa carga tan enorme de representar a toda la comunidad hispana? Yo no sé, yo creo que yo no debí de haber dicho eso. Entonces me sentía culpable, como le digo, Responsable. que no creí suficiente, no hice que mi hija creciera con suficiente como autoestima como para decirle a las demás compañeras, ¿sabe otra señal que tenía de ella? Es que ella siempre, mire, desde el primer grado y hasta el octavo que ella se graduó, ella siempre traía un libro en la mano, Mm. siempre llevaba, o sea, yo soy amante de la lectura y siempre teníamos muchos libros en casa desde que ellos nacieron. Entonces yo les inculqué la lectura y por eso tampoco yo lo asociaba, que ella siempre estaba leyendo a la hora del lonche, pero era porque no querían compartir con ella. Ella Oh, Sí, de estaba Dios. socializar. y era una forma, de acuerdo a
consejera después, era una forma de ella como a la hora de la Protegerse. comida, como decir, no importa que no quieran hablar conmigo, yo estoy leyendo. Eso me dolió tanto porque no lo capté. Mire, yo era voluntaria y yo en la escuela y yo iba muchas veces a comer con ella. Y entonces ella se sentaba conmigo, claro, pero yo creía que era porque estaba ahí conmigo. Pero después cuando todo salió y ya casi cuando mire, cuando todo salió fue cuando ella ya estaba en la high school. Nunca salió cuando estuvo todavía en el octavo Pequeña. grado. Ay, hermosa. Tomasa, te juro que se me pone chinita la piel porque me estás describiendo. Me estás describiendo en el sentido de que, y los que vivimos aquí en Estados Unidos, Clau, vivimos ese shock cultural en primer lugar de que ya no somos ni de aquí ni de allá. Esa responsabilidad de representar a toda una comunidad, porque cuando estás en México eres mexicano y estás en México y es tu tierra, es tu país. Y fíjate cómo todo es mental, ¿verdad? Pero estamos aquí y sentimos ese miedo, esa vergüenza también en muchos sentidos y esa responsabilidad de representar a toda una comunidad. Y me encanta lo que dices, Tomasa, porque al final del día, ¿por qué soy yo responsable de lo que hace el otro mexicano que Claro, robó, que es borracho, que no es responsable? ¿Por qué? Ahora, es un cuando... estigma social muy fuerte, Sí, ¿no? y ahora cuando le pasamos eso a nuestros hijos, imagínate, porque ellos apenas están empezando a entenderse a ellos mismos, a encontrar una identidad. Y Tomasa, hermosa, eso es lo que yo le digo todos los días a mi niño. Y ahorita que te estoy escuchando, Dios mío, me acabas de dar una lección increíble porque mi nene también estuvo en escuela privada, al igual que tú, amor, tratando de protegerlos de malas amistades, pensamos que pues es la manera de mantenerlos seguros y también es el único latino en toda su clase. Entonces, para mí, recuerda, mi amor, es que tú representas a la comunidad latina y es que tú, mira, todos son hindús, son asiáticos, son estos, son otro, americanos, y tú eres el único latino, el único mexicano, representa. Y mi hijo ni siquiera sabe lo que es ser mexicano, mi hijo Sí, nació justo aquí. eso te iba a decir, Ana. Justo eso, como decir, bueno, pero o sea, sí, sí es mexicano en la sangre, Claro, pero él ¿no? nació Parte de su aquí. identidad lo es, Va a pero México de vacaciones, pero esos son sí, mis traumas, es lo que yo vengo arrastrando y lo estoy imponiendo en mi bebé. Así que mil gracias, Tomasa. Y esas señales que tú dices, cómo se aíslan ellos porque no pueden socializar o porque no los invitan a ese círculo, son detonantes muy fuertes, muy fuertes. Ahora me gustaría regresar, Tomasa, a que nos cuentes, por favor, cuál fue el punto donde tú dijiste, necesito ayuda. ¿Cuál fue ese punto donde tú dijiste, mi nena está en peligro, siendo una de las personitas que más amas tú en esta vida? Porque quiero que todas las mamás que ahorita nos estamos identificando contigo o estamos sintiendo lo que tú sentiste, que sepan que no estamos solas. ay, Tomasa, muchas gracias por compartir, porque sí es importante a Ay, veces amor. saber y que es lo que le he dicho a Ana, creo, y es la tercera vez que se lo digo, qué interesante saber que hay otras personas que pasan situaciones similares que tú, porque a veces uno cree que es único, diferente y especial, no digo yo, Ya, y que esto no le pasa a nadie, ¿no? Lo que vivo yo seguramente nadie lo está viviendo, solo yo, pero cuando se externa, no se da como alivio un claro, poco, porque sabes que hay otras personas igual que tú. sí. No, no, de verdad que por muchos años yo creí que yo era la única que le estaba pasando esto. ¿Cuál fue el momento más difícil para ti, Tomasa, con tu niña? Bueno, como le digo, ya había algunas señales, pero yo no sé si tenía miedo como enfrentar esas señales o no, era como una negación de, no, eso no puede estar pasando a mi hija, porque a mi hija. Y lo que de verdad me llevó fue, como le dije, un día que estaba llorando desconsolada, sentada sobre el piso frío del baño, y ahí ya no pude negar. No quería vivir, dijo, que no quería vivir, que no sabía por qué, pero no quería vivir. Entonces, ese día ya no podía negarlo. No pude negarlo, entonces no, nos fuimos al hospital
Ese fue uno de los primeros viajes al hospital. Y recuerdo que en todo el trayecto no hablamos nada porque yo no sabía qué decir o qué hacer. Yo no sabía cómo, yo no sabía, no tenía las palabras, no sabía qué estaba pasando, tenía miedo. Pero esa noche en el hospital, los doctores hablaron conmigo y me dijo que ella tenía una grave depresión y que necesitaba quedarse por varios días en el hospital. Esa fue la primera vez. Y de ahí, otras ocasiones. Y fue un largo proceso porque primero es como estar en negación, negarse a creer lo que está ocurriendo. Después, sentimientos de culpabilidad. Luego, confusión. Es que no sabes qué hacer. Es que es una situación muy compleja, muy compleja. No sabes cómo apoyar. No, te sientes también avergonzado. No te da pena contarle a alguien más porque aún ahorita cuando yo le cuento a alguien, las personas no saben cómo responder. Sí. Y Claro. es lo mismo una enfermedad mental que una enfermedad de otra física, ¿verdad? Sí. Pero cuando es físico, bueno, la gente dice, oh, te vas a poner bien, oh, te dan una tarjeta, te llevan, no sé, unas flores, algo. Pero yo me he dado cuenta cuando se trata de nuestra salud mental, si no sabes al respecto o no has tenido la experiencia, no, porque eso me pasaba a mí. No Sí. sabes cómo reaccionar, no sabes qué decir. Pero ¿sabe qué? Esto es, no tienes que decir nada. Muchas veces no tienes que decir nada. Solamente Sí. puedes escuchar y puedes dar un abrazo. Porque hay veces que no se necesitan. No necesitas que alguien te aconseje qué debe hacer, solamente que te escuchen. Y yo tuve que aprender a escuchar a mi hija. Yo tuve que Sí. aprender a no tomar personal lo que ella me decía. Pero lo más valioso fue cuando aprendí, fue a mirarla con compasión, de poder mirar más allá de mis propios sentimientos, de mis propios fracasos, de mis sentimientos de fracasada como madre, así como me sentía. Cuando logré ver más allá de eso, yo pude sentir compasión, ver que ella, comprender que la tormenta que ella estaba viviendo era, a ella no le permitía buscar ayuda o aceptar ayuda. Entonces, yo no era mi culpa, pero era mi responsabilidad como madre apoyarla, sanarme, para llevarla a buscar ayuda y con mucha paciencia y persistencia, porque como ellos están cansados, muchas veces no quieren hacerlo. Entonces estamos ahí nosotros como madres con paciencia, como le digo, pero hay que trabajar en eso hasta ver más allá de nosotros mismos y aceptar que ellos no se sienten bien, pero aunque no es nuestra culpa, es Culpa, exacto. nuestra responsabilidad. Sí. Como madres. Y bueno, yo aprendí después de eso que mi hija un día me dijo, después de tantos tiempo y yo tratando de ayudarla, yo le dije un día, ¿cómo te puedo ayudar? Dime cómo te puedo ayudar, porque eso es lo que yo quiero. Yo le dije, en una crisis ya en la universidad, dijo que no, ella dijo un día, ustedes estarán mejor sin mí. Ay, Y cuando una madre escucha eso, Es muy fuerte. pues no sabes qué decir, cómo reaccionar, no hay palabras. Y dijo, Palabras. ustedes estarán mejor que sin mí. Y ya era para graduarse un semestre antes. Y yo le dije, yo solamente la abracé, no le dije nada,
Yo la abracé, le tomé la mano y le dije, yo solamente quiero que tú estés bien, porque yo ya había aprendido a no darle, para entonces yo ya había aprendido a escucharla y no darle pues tantas Las consejos soluciones, y ¿no? Los consejos, soluciones claro. y discursos los que los padres queremos. Yo tuve una vida Sí. difícil y cosas así, ¿verdad? No, yo ya había aprendido para entonces, yo solamente le tomé la mano, la abracé y le dije, yo solamente quiero que estés bien. Le dije, me gustaría verte saludable. Le dije, ¿qué te parece si vamos al médico ahora? Y bueno, yo así con paciencia y eso, la convencí, fuimos y ella fue al médico y mire, y entonces esa, esa plática y también con la consejera, es que dijo, es que yo ya no me voy a graduar, yo ya no me quiero graduar. Y la consejera dijo, nos dijo así frente a frente y dijo, pues yo estoy segura que a tu mamá no le interesa si tú te gradúas o no. Ella solo quiere que tú estés bien. Y me preguntó, me dijo, ¿es así, señora? Y yo le dije, claro que sí, yo lo que quiero es que ella esté saludable. Pero ya se lo había dicho. Entonces ella, yo no sé, ella aceptó ayuda de nuevo, pero fue Claro. porque yo aprendí a escuchar. Sí. Qué Qué importante, interesante. sí, porque yo creo que aquí todos los padres y madres, todos pecamos de siempre pensar que tenemos la solución y todavía ni terminan de hablar nuestros niños y yo levanto la mano, no, porque esto y esto y esto y esto, mi hijo todavía ni acaba la frase y yo ya le di mil Lo soluciones, solucionaste. ¿verdad? Qué importante y qué interesante lo que tú nos estás diciendo, Tomasa. Ojalá que todas las mamis y los papás que estén escuchando en este momento reflexionemos un poquito y comencemos por educarnos nosotros mismos primero, para después Sí. poder ayudar a nuestros nenes. Ahora, este tema de la depresión en general, para toda persona, es un tema muy complicado, muy diferente en cada caso Sí, también. Así que si Sí. ustedes nos están escuchando, este episodio no es con la intención de dar un consejo médico, porque no lo somos, las tres que estamos aquí no somos expertas en el tema, pero sí es para compartir una experiencia de corazón y una experiencia de una madre que lo atravesó y que esperamos que esto te pueda ayudar a ti, mamá, a identificar señales y a saber que necesitas ayuda también. Hay muchas señales, también hemos tenido episodios anteriores donde hemos tenido profesionistas en el tema y nos han comentado que incluso la depresión es causada por muchísimas cosas y es muy diferente en cada persona. Puede ser desde los factores sociales que te rodean, obviamente tu cultura, tus tradiciones, también puede ser la forma en que nos alimentamos, la forma en que nos alimentamos físicamente, los alimentos que digiere nuestro cuerpo, los nutrientes, tienen una repercusión en nuestro cerebro que muchas veces ni siquiera lo sabemos. Y también hay cuestiones que vienen desde genética, cuando ya hay cuestiones de depresión, de esquizofrenia, de bipolaridad de nuestra familia, son señales que nosotros también no debemos ignorar. Y también, desafortunadamente, hay veces que son cuestiones químicas del cerebro que necesitan muchísima más ayuda, más profunda todavía, de especialistas en esto, específicamente en el cerebro. Así que si tú en este momento te encuentras en alguna situación similar o también para prevenir, por favor acude a un profesional. En la descripción de este video nosotros les vamos a estar poniendo números de teléfono, números nacionales, si tú te sientes mal o si necesitas ayuda, porque sentimos esa responsabilidad también. Pero sé que por ahí encontraste algunos de los síntomas más comunes, Clau, que hay en los adolescentes. Nos comentabas fuera del aire, tú estás en México. No es un tema Sí, en muy México. común en México, ¿verdad? Lo de la depresión en adolescentes. Pues fíjate que más que no sea un tema, te digo que también se han creado quizá ahora, o sea, en esta época se han creado programas, se han quizá abordado a raíz de que pues empezaban en aumento y no es que no sea sonado, quizá te decía, en el ámbito en el que me desenvuelvo yo y mis hijos, sobre todo con mis hijos, sí están como muy
muy acotados, como muy atendidos, se les da un espacio, la importancia, como decías tú, de escucharles, ya lo repetía Tomasa, ¿no? De escucharles, de que quieren hablar, necesitan hablar, expresar sus sentimientos, sus emociones, y cómo los programas educativos aquí en las escuelas, bueno, hablo de escuelas privadas, que un poco también es la realidad que tuvieron ustedes, ¿no? Sí. En las escuelas privadas, claro, hay espacio, hay un interés en fomentar la salud afectiva, la salud emocional, el cómo manejarlo. Sin embargo, a nivel nacional existe el programa como tal nacional para la prevención del suicidio, en donde se establecen estos mecanismos justamente para poder intervenir de manera oportuna, para atender a personas que necesitan esta atención y manejando algunas cifras para que vean cómo es en México. Durante el 2020, ¿no? Pandemia, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan esta época en nuestra vida? El suicidio representó casi el 1% del total de las muertes en un año, que son aproximadamente casi 8,000 personas. Se tuvo una tasa del suicidio de 6.2 por cada 100,000 habitantes, siendo los jóvenes entre 18 y 29 años, ¿no? Que es de los que estamos hablando, la población más afectada. Entonces, esto pues recientemente. Entonces, como si los jóvenes que están en esta etapa de definición, hablábamos de identidad, quién soy, qué quiero yo, pero qué quiere mi mamá, pero qué necesita mi mamá que yo haga, mi papá. Estas cargas o estigmas sociales son muy fuertes para ellos porque están en un proceso en que todavía no saben ni quiénes son ellos. Entonces, es una etapa de mucha vulnerabilidad, aunque no es exclusiva de los jóvenes. También, como decía Anita, hay que documentarnos, hay que investigar, hay que acercarnos con los profesionales de la salud, porque no es exclusiva de jóvenes. Igual hay gente más pequeña, niños, adolescentes, adultos, personas mayores. Esto es algo que no distingue, ¿no? No distingue razas, géneros, Sí. condición social ni nada, pero sí, también es una población afectada en México en esta, digamos, con estas cifras, ¿no? Sí. Es un referente. Algo que yo he notado, y no sé si estás de acuerdo, Tomás, a nosotras que vivimos aquí en Estados Unidos, viniendo de México, yo no recuerdo jamás durante mi niñez y adolescencia haber escuchado que alguno de mis compañeros estuviera deprimido, mucho menos yo, o sea, y tampoco jamás escuché la palabra suicidio, y mucho menos en un niño o adolescente. Desafortunadamente siento que cuando vivimos en sociedades más privilegiadas en muchos sentidos, económicamente hablando, creo que empezamos a desviarnos de muchas cosas que realmente importan en la vida del ser humano. Y Estados Unidos vive un momento muy, muy interesante respecto a valores, a enfoque, a salud mental. Y en Estados Unidos la tasa de suicidio es la más alta entre las naciones ricas del mundo. Más del 20% de las mujeres jóvenes, porque estamos hablando específicamente de jóvenes y adolescentes, Sí. y el 10% de los hombres jóvenes experimentan depresión clínica mayor. Si a eso le anudamos que estos son los números registrados, estos son los números de las personas que sí van y piden ayuda, pero Exacto. hay muchísima más que no pide ayuda. Siendo latinas, y Tomasa no me va a dejar mentir, agregándole a eso nuestros miedos, cultura, vergüenza, tenemos que representar cómo yo me voy a ver débil. La comunidad latina no pide ayuda. Y si a eso le agregamos situación migratoria, cuestión económica, es una Bueno, sí, olla son de muchísimos presión, factores. como tú lo dices, Claudia. ¿Cuál fue tu situación en esto, Tomasa? ¿Cómo No, tú la dijiste, verdad- yo quiero ayuda? No, la verdad que son muchos factores. Otro factor es, no hay muchos psicólogos, psiquiatras o consejeros Que que hablen hablen español. español. Y luego, Ah, recuerde, la mayoría pues tenemos que trabajar. Yo en mi caso, yo tenía suerte que mi esposo trabaja duro y él Ujú. podía, pues es muy caro también, o sea, Sí. es económicamente, es difícil acudir al consejero o al psiquiatra. O sea, hay muchos factores, pero uno muy wow. importante es la falta de profesionales en español. Ujú. Lo ¿Qué bueno es que tal? yo hablo inglés, ¿verdad? Pero así, claro, sientes como carece de esa conexión que te entiendan Cultural. con tu cultura, ¿verdad? Sí. Sí. Muchas veces a mí la consejera me hacía sentir culpable, porque claro, ella no entendía mi cultura. Tal Y qué vez, importante, ¿no?
O sea, más bien yo decía, no solo importante, pero determinante en la, no sé si se diga solución de un caso, ¿no? O que se complique el caso, o que diga, ya mejor no voy porque entonces aquí nadie me está ayudando, me están haciendo sentir peor y estoy Sí, gastando aparte mi dinero, pero no veo respuesta. Entonces es una barrera. sí. Sí, hay muchas barreras, pero bueno, yo afortunadamente también en mi experiencia, ¿verdad? En mi experiencia, yo encontré este grupo de apoyo y a mí me ayudaron. Yo siento que yo les debo mi salud Mm, mental y emocional a todas estas personas desconocidas que me aceptaron en su momento cuando yo llegué muy, muy enferma también, porque la verdad es que cuando alguien en la familia, no importa quién sea, cualquier miembro de la familia se enferma, todos alrededor nos enfermamos. Es lo que te decía Tomasa, ¿no? Como este contagio, o sea, la enfermedad física, ¿a poco no te da la gripa? ¿No? Empiezas con picor en la garganta y entonces empieza el hijo y luego el esposo y eso es un contagiadero. Es que es lo mismo, habremos de sí, entender la salud mental igual, sí, no diferenciarla porque sea tan abstracta, ¿no? Tan no la puedo tocar, no la puedo ver, ¿no? Es exactamente igual, el Sí, mismo efecto. sí, así. Todos nos enfermamos también, sí. como le digo, pero yo llegué a este lugar así enferma, todos enfermos en casa, yo llegué a este lugar, al grupo de apoyo, y las personas ahí, miren, yo voy a ser tan sincera a mí como me ayudaron. Fue escuchándome. Ahí yo sentí que me apoyaron, que me dieron su cariño sin conocerme. No tenían por qué. Ellos me escucharon y sabe qué fue lo que más, que es que yo pude expresar lo que sentía y no me sentí juzgada. Ujú. Eso fue para mí lo que me ayudó a continuar, lo que me inspiró a continuar para apoyar a mi familia. Y gracias a Dios puedo decir hoy que vivimos un día a la vez. Yo también aprendí a vivir, bajé las expectativas porque también como mamá, Ujú. mis expectativas Eran eran altísimas. altísimas, ¿verdad? Y eso también dolió, ¿verdad? Pero bueno, esas eran mis expectativas, no las de mis hijos, porque cuando me dijo mi hijo que era una gran responsabilidad que él sentía cuando yo decía, es que eres el único hispano y nos representas a todo, pero la verdad que me disculpé con él. Sí. Yo me disculpé con él. Y me Y sabes encanta. también qué Ajá. pienso, Tomás, perdóname Anita que me atravesé, pero como también está, o como el sistema en el que vivimos y en el que viven, que no es tan diferente en México, Estados Unidos, cómo le dan mucho peso a esas historias de éxito del latino que fue a la luna, de la latina que conquistó el mundo, te ponen, no es que tú las tuvieras, Tomasa, creo yo, digo, las replicaste y las aprendiste de un patrón social que te han marcado como el ideal. Es que el latino tiene que no destacar, o sea, el latino va a tener que romper el Sí, récord, Sí, rebasar lo que sea. Entonces, claro, tú quieres, porque uno como, y creo que escuchándote a ti, Tomasa, conociendo a Ana y conociéndome a mí, somos perfeccionistas, de reto, competitivas, honestas. queremos Ujú. llegar, ambiciosas, pero escuchaste a tu hijo, ¿no? Y digo, me lo estoy diciendo a mí, ¿no? Estoy escuchando a mi hija, a lo mejor no quiere ser Sí. competitiva, no le importa llegar a la luna, ¿Qué las hace le da igual, feliz? ¿Qué la hace ¿no? feliz a ella? ¿Qué hace feliz a cada individuo? Y me Exacto. encanta porque todo ese proceso que tú atravesaste con este grupo que mencionas, Tomasa, es precisamente lo que tu hija necesitaba también, ser escuchada, ayudarse ella a entenderse a sí misma, a encontrar su propia identidad, que la hacía feliz. Y tu hija es toda una artista y quiero que para que la gente que nos está escuchando sepa, ha sido una de las mamás bendecidas que puede estar el día de hoy aquí en este episodio compartiendo tu historia sin tener que decir que sepultaron a sus niños. Y esto es más común de lo que se imaginan. Así que de verdad, y yo te agradezco tanto de haber tenido el valor, Tomasa, y de decir, quiero hablar de esto porque es una realidad. Y tengo la bendición de que no tuve que llegar a ese punto, pero hay muchas mamis y papis allá afuera que sí llegaron a ese punto. Cuéntanos cómo está tu nena, qué está haciendo, cómo se siente. Bueno, ahora ella tiene un trabajo, trabaja para una empresa de
internacional. Entonces, en la mayoría de su tiempo está siempre, ya sabe, como los jóvenes ahora, en la computadora, ese es su tipo de trabajo. Ujú. Y, y no siempre está bien, le voy a decir, no es algo que se va a curar así de un día para otro. Aprendimos que todos sanamos diferentes, todos sanamos diferentes. Entonces, ella está en el proceso, está bien, pero nos enfocamos en vivir un día a la vez. Eso es nuestro enfoque, Ujú. vivir un día a la vez. Y algo que le quiero decir, que un día le pregunté a ella y le dije, ¿cómo te quiero? ¿Cómo puedo ayudarte? Porque yo estoy aprendiendo y yo quiero ayudarte. Por favor, dime cómo te puedo ayudar. ¿Y sabe qué me dijo su respuesta? Y yo haciendo tantas cosas y ella me dijo, solo quiero sentir que estás aquí para mí. Mm. Solo quiero sentir que estás aquí para mí. Eso es todo, me dijo mamá. Ustedes ya han hecho lo máximo. Y yo solamente quiero sentir que tú estás ahí para mí. ¿Y sabe qué hacemos ahora? Porque yo aprendí de límites y aprendí a escucharla. Ahora cuando me llama o me dice, ¿tienes tiempo de hablar? Y yo le digo, claro que sí. Y yo le digo, ¿quieres que te escuche o quieres que opine? Mm. Y, Ella al- ya determina, ¿no? Ella dice, Sí. ¿qué necesita? y ella decide, no, solo quiero que me escuches y yo solo escucho aunque quiera resolverle los problemas. Yo aprendí a escucharlo y le escucho. Y yo, algo bien importante es la comunicación tan importante con ellos, ¿verdad? Ya no me siento como la mamá que era antes porque aprendí en el proceso. Y ahora, algunas veces dice, solo quiero que me escuches. Pero luego ya en la plática, entonces me pregunta, ¿y qué opinas? Y así, ¿verdad? Entonces yo le digo, mira, tú me puedes contar, porque terminamos llorando algunas veces y yo le digo, me puedes contar lo que tú gustes, lo que te sientas cómoda. Me puedes, no sé, contar lo que quieras. Le dije, recuerda, y te voy a ser sincera. Yo le digo, sí me duele lo que te pasa. Me duele lo que te pasa. Le dije, pero yo ya tengo las herramientas ahora para salir de esa tristeza. Así que yo le digo, no te preocupes. Sí, no te preocupes porque me causes tristeza, porque soy sincera. Y le digo, sí me causa tristeza, pero recuerda que yo he aprendido y las herramientas las aplico y puedo salir de ahí para poder contribuir a que tu vida sea mejor. Me encanta, hermosa. Y reconocer también, Tomasa, yo me tomo un segundo para reconocer la fortaleza de tu espíritu, Sí. ¿no? De poder salir, de no dejarte vencer y decir, yo puedo, porque tengo que ayudar, ¿no? A mi hija en este caso, y entonces el no dejarte caer creo que es muy loable, es muy de aplaudirse, porque es muy fácil decir, no puedo, yo tampoco, Sí. ¿no? Y soltar la toalla, y creo que todas hemos estado ahí, es súper pesado, es bien, bien pesado. Sí. Pienso que ese momento fue cuando logré dejar de sentirme culpable y tomar la decisión de ser responsable. Así es. Y de verdad te agradecemos increíblemente, Tomasa. Hay mucho en este tema para las personas que nos están escuchando en este momento. En www.rollosdemujeres.com tenemos un artículo completo donde estamos hablando sobre cuáles son esas señales que podemos identificar en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, entender en sí qué es la depresión en los adolescentes, porque puede ser muy diferente, se puede ver muy diferente a cómo se ve la depresión en un adulto, cómo se ve la depresión en un hombre, en una mujer, pero ahí les explicamos más con detalle también qué podemos hacer nosotros como papis, cómo podemos involucrarnos, cómo podemos pedir ayuda, y por supuesto estamos compartiendo las líneas de apoyo para la prevención del suicidio, tanto de aquí de Estados Unidos como de México, pero si tú estás en cualquier otro país de Latinoamérica, en Europa, donde nos estés escuchando, con gusto compártela con nosotros en mensajes a través de las redes sociales y ahí las vamos a compartir con todos, porque entre más alcance tengamos, más corazones vamos a tocar
y más vidas podemos salvar. Así que nos puedes encontrar en www.rollosdemujeres.com, encuentras toda esta información. Nos despedimos, pero muchísimas gracias, Tomasa, por haber compartido con nosotros el día de hoy. Nos encanta verte contenta, nos encanta verte con labial, lápiz labial. Si tú nos ves en YouTube, ahí vas a ver, para la otra se lo ponemos a Clau el rojo también. Aquí nos lucimos de rojo, Tomasa y yo, ¿verdad? Sí. Pero gracias, amor, un abrazo enorme y nos vemos pronto. Vamos a estar juntas compartiendo en una conferencia próximamente.